Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo. Ya saben, soy Mauricio Morales y el día de hoy está con nosotros Vivi, como la conocen todos los atletas en Campeche. Bienvenida, Vivi. Muchas gracias, Mau. Para mí eres Carolina. Sí. Y, de hecho, hay una controversia con eso porque a mí me gusta que me digan Carolina. No me digas. Pero para medio mundo soy Vivi y pues... Oye, qué raro, fíjate. Y yo todo el mundo que habla de ti... Vivi, y creo que sí ya habíamos platicado de eso, que por cierto, ya te deberíamos de galardonar, porque vas a la par con Tamayo, es la tercera ocasión que estás aquí con nosotros, es la tercera vez que te toca episodio, Tamayo ya tiene 3 episodios, entonces ahí vamos a hacer una competencia. La psicóloga preferida por los atletas y las estrellas. Y ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado desde el último episodio que platicamos? Pues bastante bien, fíjate que ahí con nuevos proyectos, justamente en la parte de la psicología del deporte y muy contenta, sobre todo que este ciclo que acaba de terminar, ya después de reintegrarme, después de mucho tiempo, ha sido interesante estos meses justamente para Juegos CONADE, con los atletas que vengo trabajando pues anteriormente. Y se ha estado despegando un poquito más este tema de la psicología del deporte, y eso es algo muy importante, digo, desde la parte como profesional y también como la parte de salud mental, ver que tanto papás como entrenadores ya se están preocupando cada vez más del apoyo psicodeportivo para los atletas. ¿Ya lo ven necesario? Sí. Ya lo ven necesario. Obviamente tú lo ves necesario porque eso estudiaste y, seamos realistas, aquí me gusta ser sincero, pues económicamente también te interesa que a ellos les interese. Definitivamente. Pero pues sí, ellos ya dicen, bueno, vamos a incluir a un psicólogo porque es tal vez en la balanza del mismo nivel de importancia que tiene con un nutriólogo. Sí, un nutriólogo, un fisioterapeuta, claro, un médico todos. del deporte, o sea, ya el equipo multidisciplinario como tal dentro de las ciencias aplicadas al deporte, sí, la figura del psicólogo va tomando un auge, tanto así que en Juegos Olímpicos ya muchos atletas están saliendo a decir, gracias a mi psicólogo, y ese es un punto interesante en México, en México y en otras partes del mundo también está ocurriendo eso. Y como un dato ahí interesante, fíjate que le platicaba a unos alumnos hace un par de semanas, doy la asignatura de Psicología del Deporte en la UNIT, y platicaba con ellos que cómo es tanto la euforia de los Juegos Olímpicos que el Comité Olímpico Internacional en estos Juegos Olímpicos se dedicó a hacer como un manual para herramientas de auxilio, en este caso también psicológicas para los atletas. Y es un tema interesante porque ya hay inclusive hasta cuestionarios para evaluar tu estado de salud mental. Creo que esto lo hizo el COI con justa razón. Digo, venimos de una pandemia en donde hubieron situaciones que vivieron muchos atletas. Volver a estar en momentos en donde hay mucha gente. Hay atletas que también están presentando pues brotes de ansiedad, cuestiones de depresión. Simone Biles, sí, que realmente fue una de las atletas que en su carrera como auge dice, por salud mental me voy, ¿no? Entonces, esa parte creo que nos viene a dar una visión y también hacernos más visibles a los psicólogos del deporte, decir que también estamos presentes dentro de la parte deportiva, y aunque todavía no somos reconocidos como parte de, digamos, de cierta manera, cuando llevas una delegación, llevar a tu psicólogo, no es algo que te acrediten como tal, como psicólogo. O sea, te acreditan como área de medicina o algo. Digo, en mi experiencia cuando estuve algunos años en el Instituto del Deporte, nunca me acreditaban como psicóloga. Me acreditaban como médico, como parte del staff, ¿no? O sea, como la parte administrativa, pero como psicóloga, ¿no? Y eso es algo que creo que dentro de nuestro gremio, creo que sí hemos buscado como, óyeme, pues sí, estaría padre que ya existiera este aval de decir, están la parte pues, del psicólogo. ¿Pero esto se hacía en el país o solo en Campeche? No, en el país se hacía. Sí, de hecho, te digo que bueno, antes eran las Olimpiadas Nacionales, ahora los Juegos CONADE. Pero sí, siempre ha existido esta parte. Actualmente no soy tan familiarizado ahorita con el sistema, pero creo que sigue siendo lo mismo en la parte de las acreditaciones. Y sí es una parte interesante porque viene la gente, porque ya se está dando cuenta de que
puedes estar bien físicamente, técnicamente, pero pues acá arriba. Y a veces no nos damos cuenta. Ya para ir entrando Sí, en, sí. en el tema del día de hoy, que es muy interesante para la gente que nos está viendo o escuchando el día de hoy, les recomiendo que se queden, así como todos los episodios, siempre, ¿eh? Pero, ¿en qué momento me tengo que preocupar o pensar en tener en cuenta ir con un psicólogo? Porque vamos a decir que el atleta tal vez es el que se tiene que dar cuenta, o alguien externo es el que tiene que decir, ese atleta es el que tiene que ir con el psicólogo, y creo que todo empieza desde los papás. Es correcto. De hecho, pueden pasar acá dependiendo de la etapa, digo yo. Porque, por ejemplo, ya cuando tienes atletas adolescentes o arriba de los 14, 15, 16 años, ellos mismos ya como que lo empiezan a pedir. Ya se empiezan a dar cuenta de que, oye, no solamente es el resultado, sino hay algo, ¿no? En otras ocasiones me pasa con los entrenadores. Tengo un entrenador, el profe Humberto Sánchez Álvarez, que en el atletismo campechano es famosísimo. Con él siempre he trabajado a la par. Y a veces él es de lo que me dice, Vivi, te voy a mandar a lo mejor a tal atleta porque necesito que ahí que cheques, algo está pasando, ¿no? Está dando marcas, a lo mejor está yendo físico, en lo técnico bien, pero quiero que llegue el punch, ¿no? A lo mejor a veces son cuestiones de atención de la concentración. A veces hay... La adolescencia es Sí, un tema ¿no? aparte. Entonces, ese es uno. Y otros, a veces, cuando son muy pequeños, digamos, pequeños, estamos hablando 7, 8 años, que también, ay, tengo que reconocerlo. Hay papás que te lo saben porque, oye, es que no gana. Y a veces tienes que explicarle al papá que también esta parte del proceso deportivo, así como en la parte del desarrollo humano, a desarrollo de psique y en la parte deportiva, también tiene su proceso. Tengo que perder. Sí, tienes que perder, pero más que nada que perder, hay como ciertos estadios. Hay ciertas etapas en donde el atleta pues lo ve más que nada como juego. Y si es para mí para juego, pues está bien. Entonces el papá tiene que entender que a lo mejor el deporte es un juego para él y el ganar o perder pues no le afecta tanto, pero el papá es el que o la mamá lo asimila como, chispa, le está perdiendo. ¿Por qué está perdiendo a cada rato? O sea, siempre llega y pierde. Bueno, hay muchos factores que puede ser que pierda. Pero la parte de perder, yo digo que le afecta más a los papás. A los papás les cala el hecho de que mi hijo está perdiendo. Okay. Y eso lo sienten como un fracaso. Pero, y a veces creo que puede llegar el punto, y lo trataba hace unos episodios, que el papá con un atleta de patinaje que estuvo con nosotros, Ok. que me decía, el papá a veces se ve reflejado en los triunfos o en el crecimiento del atleta, cuando no debería de ser así, sino que el atleta por sí solo debería disfrutarlo y no para satisfacer a la familia. Es correcto, Mau, porque te voy a decir algo aquí y cuál es la dinámica que sucede en estos entornos. Comúnmente vas a encontrarte diferentes tipos de atletas. En mi experiencia en estos años, te puedo decir que algunos practican el deporte porque papá o mamá lo practicó, o sea, por herencia. Claro. Tienes características, lo vas a practicar. Algo común, porque tiene TDAH y es lo recomendable, que haga un deporte y escogen el deporte que sea. Sí. Otra situación es porque el niño lo quiso, lo quiere practicar y Ok. pues ahí estamos bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones los atletas entienden el lenguaje de amor o de cariño, o algunos llevan a ese nivel al que el hecho de que yo gane satisfaga una necesidad de mis papás por toda la inversión que hacen. Deportes, te voy a decir, como Taekwondo, es un Es deporte muy que clásico. es caro, digamos, sí, o sea, realmente la parte de Pero los... vayan con Kevin Tung, por cierto, que tiene promociones y descuentos. Aquí les vamos a dejar un código. Nada, cierto. ¿No? Saludos, brother. Entonces, da la casualidad que es un deporte que es caro y digo, desde la parte de los grados hasta las competencias y los viajes que a veces hacen los chicos, que si se van a un campeonato nacional o esto o el otro, y a veces el atleta lo ve como una responsabilidad el hecho de ganar, porque está invirtiendo en mis papás. Y ya hay no me niños- puedo arrepentir porque mis papás lo están haciendo por mí. Exacto. Entonces, a veces llegas a este tipo de cosas en donde hace un par de semanas hice un taller justamente con unos clientes con los que estoy trabajando. Y ese taller era de un tutti frutti. Tenía yo nadadores, taekwondoines, atletismo con vallas, karate. Digo, se hizo abierto para con esos chicos que he trabajado.
Y justamente fue una pregunta que se hicieron, bueno, mis alumnos de educación física fueron los que guiaron la parte del taller. Pero hubo una pregunta ahí, ¿no? ¿Qué cosas eran las que más le pesaban a los atletas cuando pierden? Y decían todos, el gasto que hizo mi papá o mi mamá. Sí. Y entonces todos volteaban a ver así como que sí, para mí también, para mí también. ¿Y eso está bien o está mal? Pues es que ahí yo digo que está mal un poco, porque ¿qué es lo que sucede? Que también hay que descargarle esa parte. Los papás tienen que descargar esa parte a veces a los hijos. Inconscientemente a veces te pueden decir enojado, es que gasto por ti muchísimo. Pues sí, pero pues se lo estás haciendo porque a lo mejor él está disfrutando haciéndolo. Claro. Pero si eso te genera un gasto a ti, pues explícale que a lo mejor no siempre no va a ir a todas las competencias. Okay. Es mucho más sano, ¿no? Entonces, a veces los papás sí quieren darle todo, o búscalo tú, quieren darlo todo. Y a veces también tenemos que comprender que no siempre va a ganar, sino que va a haber momentos en los cuales va a perder. Entonces, sí, hay que enseñarle también reeducar a los papás. Me ha tocado reeducar a papás en una situación, en una competencia. Un atleta fue algo curioso. Un atleta pues me llamó, me dijo, oye, ¿sabes qué? Hubo una situación ahí en casa, la mamá le dice a su hijo de que pues había perdido y le dijo pues a su otra hija, pues ya sé que me espero contigo. Entonces, en ese momento fue así como que un balazo emocional. Que después lo platiqué con los papás y me dijo justamente la mamá, me dijo, es que no era mi intención hacerlo sentir mal o hacerla sentir mal. Y le dije, es que como esos pequeños detallitos inconscientes. No sabemos cómo decir las cosas. Exacto. Y si fuera un mensaje, peor. Entonces, da la casualidad de que pues la atleta, ¿cómo sacar eso? Bueno, mi atleta estaba afuera, estábamos por medio de chat, le dije, ¿sabes qué? Hacemos una videollamada y lo platicamos. Pero eso es recurrente en la mente. ¿Cómo sacas eso? Que la persona que tú consideras que más te ama, que más te quiere, pues pueda tener un pensamiento de que pues ya te dio el que vas a perder. Entonces, y en un momento sensible también. Sí, entonces son cuestiones ahí que te digo, me ha tocado reeducar a papás. Ahorita traigo un proyecto realmente con la parte de la consultoría, que no solamente es dar atención a los atletas, sino también dar atención a los papás. Me toca, a veces cuando llegan a la consulta, ahí tengo mamás muy, muy puntuales que me dicen, oye, ¿me puedes dar una consulta? Me dicen, necesito platicar contigo algo relacionado con deporte, ¿ok? Y atiendo a la mamá y me doy cuenta de que parte de la dinámica de la vida deportiva también no saben cómo llevarla. O sea, ¿qué hago con mi hijo que es adolescente? Que hay problemas en esas situaciones y con quién las platico. De parte va mal en la escuela. Anéxale, si a lo mejor van a la escuela o atleta. Fíjate que hay atletas en los que están en proceso de rendimiento deportivo, son atletas muy modelo. Algo me ha tocado interesante en la parte de la consulta, como hago perfiles psicodeportivos muy completos, sí son chicos que a veces son muy autoexigentes, fíjate. Entonces como que les gusta ir bien en la escuela, ir bien en el deporte, y hay papás que lo comprenden, que me dicen, Vivi, es que yo nunca le exijo en la escuela. Si sé que le está rindiendo en la escuela, le doy, en el deporte le doy chance en la escuela. Claro que no tenga 7, me dicen, pero por lo menos que sea promedio. Con ella tengo una mamá que me dice, sí, tengo que ser exigente con la parte académica porque no solamente va a vivir del deporte. Entonces, como que hay papás que sí tienen ese feeling, pero hay otros papás como que más les cuesta. Hace muchos años tuve una atleta, te estoy diciendo hace más de 12 años, 10 años en esto. Recuerdo que este chico no le gustaba el deporte que practicaba, pero su papá había sido como que deportista amateur y había participado en torneos en Estados Unidos. Entonces da la casualidad que pues la mamá es quien hace el contacto conmigo y me dice, oye, fíjate que tengo una situación con él, como que no quiere, y la parte del entrenamiento. Recuerdo que me acerqué al entrenador y me platicaba, me dice, no manches, me dice, su papá trae todos los aditamientos posibles y por haber, hasta me los trae a mí para que yo empiece a entrenarlo, ¿no? Dice, pero pues el papá está en las gradas, Vivi. Me dice, entonces el chico siempre está ahí de que sí, no, ajá, bien, mal. Entonces dice, a veces siento que tiene 2 entrenadores.
Entonces hay papás que también tienen el modelo de querer ser el entrenador cuando no comprenden que a lo mejor estás pagando por clases con un entrenador. Creo que yo sería uno de ellos. ¿Sí? No lo sé, no he llegado a esa etapa, pero sí siento que... Yo creo que así me veo cuando mi hijo le vaya a tocar alguna competencia o lo tenga que llevar y voy a estar en la atrás y decir, oye, a mí... Pero creo que es por la parte de papá. Sí. Pero sí es cierto, lo estás llevando a entrenamiento, pues güey, tú no eres el entrenador, por algo lo estás llevando a que entrenes, si no, ¿por qué lo llevas? Entrénalo tú. Entonces, a veces los chicos se sienten un poquito observados, ¿no? Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y entonces esa dinámica era muy conflictuante porque después te das cuenta que la dinámica de comunicación con papá era a través de deporte. O sea, que el vínculo que me une contigo, papá, o como yo puedo satisfacer a ti esa necesidad de orgullo, de aceptación, de aprobación, es haciendo lo que a ti te gusta. ¿Papá o mamá? Sí, papá o mamá. O sea, uy, te podría contar historias. Sí. Entonces, que a veces los papás condicionan. Puede ser que no me gusta el deporte. No, te condiciono si ganas, puedes hacer esto otro. Que también me tocó hace muchos años un atleta. La atleta no le gustaba el deporte. A su mamá, por una situación personal, digamos, ya de experiencia, no le habían permitido practicar ese deporte por cuestiones culturales, vamos a ponerlo, en su época. Y pues ella quería que su hija pues, se desarrollara en el deporte. Entonces la condicionaba. Y como era muy buena la chica, si ganas, practicas, no sé, voleibol. Algo clásico que le gusta a los atletas. Y la chica pues quería estar en voleibol. Y le amaba el voleibol. Pero pues su deporte lo hacía condicionada para poder practicar voleibol. Entonces, ahí también hay que hacerles entender a los papás. El otro día tenía unos papás en consulta y les explicaba el proceso psicodeportivo. O sea, que realmente el psicólogo, nosotros estamos antes, durante y después de un entrenamiento. Esto es un acompañamiento. Que no sustituye a los papás. ¿Cómo? No sustituye a los papás. No. Realmente es esta parte, y algo que les debo saber también es de que en mi caso, que aunque soy una pieza dentro del proceso del atleta, así como el entrenador, pero que el papá realmente tiene que ver otras cuestiones que a lo mejor Viviana no puedes estar pendiente de ellas. Cuando hay situaciones de carácter clínico, digo, situaciones de depresión, ansiedad, que me ha tocado también atletas, eso también se canaliza, eso yo no lo atiendo. O sea, yo algo que sí soy honesta y le digo a los papás, el psicólogo del deporte no puede ser el psicólogo terapeuta ni el clínico, ¿eh? Pero se recomienda. Llega un punto en el que es muy clásico, en el que, no quiero decir los psicólogos, pero vamos a decir los maestros que detectan alguna actividad o alguna situación, TDAH, TDA y todos los T que existan. Que dicen, mira, este niño, niña, llévalo a hacer deporte o alguna actividad de arte, porque ahí va a cambiar y en eso se va a enfocar. Y hablando específicamente de deporte, en ese tipo de casos, entonces podría preguntarte, ¿el deporte es para todos? Porque alguien con TDAH, TDA, que diga, es clásico, no, mándalo a karate, porque ahí lo van a centrar. ¿Es para todos entonces? Bueno, estamos hablando de actividad física y deporte, son dos cosas distintas, ¿no? El deporte como tal, como práctica, sí cualquiera lo puede realizar, cualquiera. En cierta manera, sí, de manera general y de cualquier edad, ¿sí? Y yo siempre recomendaría a los papás es cuando sus hijos quieran practicar un deporte que realmente sea de su gusto, que realmente el niño encuentre satisfacción en ese deporte. Porque en cierto modo el papá escoge siempre el deporte, ¿a poco no? Sí. Yo quiero no? que Pero le tienes que presentar los deportes. Por ejemplo, mi hijo tiene 4 años y medio y ahorita está en natación. Porque por elección de la familia, más sobre todo a mi mamá, pues bueno, lo llevamos a natación. Yo quisiera que practicara béisbol. No quiero que practique fútbol. Pero si en un momento llega a decir, papá, me gusta el fútbol, ni pedo, me voy a tener que aguantar los fines de semana chingándome bajo el sol porque eso le va a gustar. Pero le tienes que presentar los deportes y que haga lo que él quiera. Y es que ahí diría yo, voy a entrar en un tema controversial y el otro día lo platicaba con mis alumnos de educación física. No tenemos un modelo
dentro del deporte, en las instituciones educativas, ¿vale la redundancia? No existe. Con los maestros de educación física gorditos de las escuelas públicas, aquí no nos metemos porque luego se ofenden los maestros de educación física gorditos, que deberían ser el modelo, pero bueno, no lo son. Bueno, es que realmente hablamos de... Saludo a Felipe Padilla. Por cierto, Felipe Padilla, saludos. Que debería de ser... la parte del cuidado de la salud física, digo, debería de ser un tema importante en la educación en México. Por favor. O sea, por favor. Y le decía a los alumnos, justamente de educación física, en los cuales le doy clases, saludos a todos ellos, que aún no tenemos un modelo que venga desde la parte de preescolar, que realmente los enseñen en la parte de psicomotricidad, que realmente venga toda esta parte del desarrollo de ciertas habilidades físicas que nos preparen para la parte de deporte. ¿Cuáles son los modelos en Europa o en el resto del mundo? Es de que desde edades tempranas ya lo están haciendo. Entran a la primaria, lo que es primaria también aquí en México, y independientemente que llevas actividad física, extracurricularmente se llevas deporte. Y como dices tú, se le presentan los deportes a los niños. Claro. Es decir, deportes con pelota, y puedes ir presentándole de tal manera que a lo mejor el niño encuentre gusto por alguno en particular. A ver, es que en nuestras generaciones, y no es que yo esté peleado con el fútbol, pero sí. En realidad con el deporte no. Estoy peleado con la afición del fútbol. Bueno, es que somos un país muy... Es otra cosa, ¿no? Pero en fin, en nuestras generaciones... cuando te tocaba educación física en la primaria, incluso en la secundaria, ahí está el balón, jueguen fútbol, y las niñas, hasta el balón, jueguen voleibol, o si bien te iba era fútbol o básquetbol. Bueno, si ya era una escuela un poquito pro, era básquetbol y... voleibol, fútbol. Voleibol tal vez, béisbol si te iba bien, ¿no? Pero no hay más. No, obviamente no van a tener una piscina en la escuela, pero creo que por eso no hay a lo mejor un interés, porque pues te dan una pelota, ya es lo que quieras, no hay una presentación deportiva. Sí, de hecho, hasta vamos un poquito a los centros comunitarios. En los centros comunitarios en otros países, hablo de Madrid, que es en donde estuve viviendo cuando estudié justamente mi formación como psicóloga del deporte. Ahí habían centros comunitarios en donde había un montón de deportes, o sea, y realmente se promociona esta parte de la actividad física para la gente. Y gente que dices tú, llegas haciendo deporte desde edades tempranas, llegas a la universidad y aún así sigues haciendo deporte. Digo, yo cuando estudié el máster, justamente tenemos que llevar obligatorio deporte. Que deporte es una actividad física, y yo tenía una frase cuando trabajaba en una televisora que era: deportes no significa fútbol, porque hoy el deporte lamentablemente en México lo traducimos a fútbol. Y no debería ser así, perdón, no es que yo estoy en contra del fútbol, pero lamentablemente así es. Es de cuando la práctica ya llega a la parte del juego, de que es federado y todo, pues viene a ser la parte de deporte. Sí, en cierta manera, el fútbol es de carácter mundial. Es un deporte ahí que inclusive si tú ves hay copas de muchas cosas. Tampoco no soy fan del fútbol, yo soy más beisbolera, pero digamos que durante cierto tiempo trabajé para el Country Club, para el Club Celta. Oye, por cierto, un saludo al profe Gorka. Mira, sí me puse lo que me regalaste. Aquí está, mira, profe, sí me lo puse. A Fautesa, ¿no? RC Celta. Aquí está, profe Gorka, gracias. Y da la casualidad que en ese tiempo, cuando estaba con ellos, aprendí un poquito más de fútbol. Y fíjate que, de hecho, este club traía, fue de los primeros clubes en Campeche, que trajo esta idea del desarrollo humano deportivo. No solamente era trabajo con entrenadores, trabajo con atletas, sino con padres de familia. De hecho, fue uno de los primeros clubs que yo, para mí, tuvo la idea maravillosa de decir, a ver, vamos a traer a los papás a un proceso también de trabajo psicológico, porque desde las gradas te topas con muchas cosas interesantes, que puede ser que el atleta esté súper enchufado al partido y el papá le esté gritando cosas y media desde arriba. Que a veces no nos damos cuenta. Sí. Es una...
diría que posible, ojalá no. Si en algún momento me llegas a ver más adelante, si nos llegamos a encontrar con mi hijo y llegas a ver que yo lo hago, por favor, jálame de las rastas que yo todavía las tengo. Y porque creo que es una situación o una actitud natural como papá de responder y proteger al niño deportivamente cuando lo está haciendo. Y el ejemplo que estás poniendo ahorita es muy claro. Desde las gradas, estarle gritando al niño, en lugar de que lo alientes, lo desmotivas y dices, puta, entonces le hago caso a mi papá y te estás concentrando en lo que te está diciendo él cuando deberías estar concentrado en el juego. Exacto. Entonces, a veces hay que darle como que esos tips a los papás. O sea, tu función como papá es disfrutar del espectáculo que está haciendo tu hijo, bueno o malo. Eso es importante. Digo, y no puedes criticar, es esa parte. Algunos papás me dicen, oye, Viviana, ¿qué hago cuando mis hijos pierden? Déjalo, dale su espacio. No le platiques cómo estuvo el partido o cómo estuvo. Le digo, no es ignorarlo, es dejar que el atleta naturalmente. ¿Otra vez una retroalimentación? ¿Por qué crees que estuvo mal? ¿O no se toca el tema? Es que, ¿sabes qué pasa cuando un atleta pierde? Comúnmente hay esta parte de la culpa. Y eso es algo que ocurre en todos los deportes, ¿eh? ¿Qué sucede? Que a veces imagínate, si viene la parte de la expectativa de que quiero participar y estoy siendo observado por mis papás. Chécate dato. Las expectativas en mi entrenador, las expectativas en mi equipo. El novio o la novia. La novia y la novia, así, o los amiguitos, el amiguito que llega, ¿no? Imagínate cuando te subes a competir con toda esa presión. O sea, yo algo que le digo a mis atletas es quítate toda esa presión. ¿Por qué cargas a toda esa gente para poder competir? O sea, si estás en el ring con toda esa persona, ¿vas a poder ser ágil? No, vas a estar pesado. En el atletismo, si corres con toda esa gente, vas a arrastrar a esa gente tras de ti como si fuera un paracaídas de peso, de que no te deja. Entonces, hay a veces esta parte de quitarle la presión al atleta. Y un consejo que siempre le digo a los papás, dile cuánto lo amas y que el resultado no te interesa. Que te interesa el hecho de que esté ahí haciendo lo que le gusta. Venimos de una generación en la que todo queremos que sea rápido, flash y bien. Y me está tocando vivirlo ahora con mi hijo. Él, vamos a decir que es un niño pandemia. Ok. El hecho de que ahora todo sea digital, para él es malo porque todo es rápido. Ya no hay comerciales. Él le da mucho coraje ver la tele, ver Canal 5, por ejemplo, y ver las caricaturas. Y que entre un comercial, quiere que yo lo omita y que le dé siguiente. Le digo, hijo, eso no se puede, eso solo se puede en el teléfono. Sí, pero ya quiero verlo. Y ya pierdes la concentración y punto. Entonces, hoy creo que esos niños quieren que todo sea rápido, quieren que todo sea y que todo esté bien. Cuando me ha tocado que esté con un videojuego y pierde, creo que lo escuché de ti y por ti lo aplico. No recuerdo, pero creo que sí fue de ti. Yo dijo, ok, perdiste, pues ni modo. Vuélvelo a intentar, sí. Vuélvelo a intentar. Y de verdad que frustrado me ha dicho, papá, es que estoy perdiendo, papá, perdí. Ok, ni modo, vuélvelo a intentar. Pero si vuelvo a perder, pues lo vuelves a intentar. Y no pasa nada. Cuando lo logres, vas a decir, es que tantas veces lo intenté y ahí aprendí para que me salga bien. De hecho, una de las creencias de los... ¿Me gano mi estrellita o no me gano mi estrellita? Gracias. Como diría una amiga, me dice estrellita. Sí. Siempre me hace así a veces en broma. Algo que tenemos que enseñarles, de hecho, a los chicos siempre les digo, hay una serie de estatutos de las creencias de los triunfadores en programación neurolingüística, esto lo aprendí, que decía, todo ocurre para mi bien. O sea, absolutamente todo lo que te ocurre para algo mejor. No lo entiendes en ese momento, pero a lo mejor si analizas un poco y haces como un feedback, vas a ver por qué todo ocurre para algo mejor. Segunda premisa, no hay fracaso, solamente son resultados. Por lo tanto, hay que volverlo a intentar. Entonces, para mis atletas siempre son estas dos premisas. Y aquí, sí. Es primero, todo ocurre para mi bien. Y el segundo, no hay fracaso, solamente son resultados y por lo tanto hay que volver a intentarlo. Okay. Hay que enseñarle al atleta que confíe en su proceso. ¿Cuál es el proceso? A lo mejor no sale hoy, no sale mañana, pero va a salir. Realmente los deportes se van puliendo. Pero puede nunca salir.
Digamos que a lo mejor no como tú quieres, pero sí tienes que confiar en el proceso que en un momento determinado y cuando llegue la madurez, tanto deportiva como física, como técnica, se va a dar. Y eso es lo que tú mencionabas ahorita hace un momento. Queremos todo ya como microondas. Pues, lo metes 2-5 minutos y jala, calientito, y nos los comemos. Pero hay que enseñarle al atleta que a lo mejor puede ser que esa no sea su temporada. Y le estés metiendo al entrenamiento bastante y el resultado no se da. O hay atletas que me dicen, es que la temporada pasada estuve súper bien y esta temporada no me está yendo bien. ¿Y se puede dar el caso en el que en un momento tal vez muy avanzado o al inicio o ya muy avanzado digas, ese no era tu deporte? Hasta ahorita no me ha tocado un atleta así, pero yo digo que sí podría ser posible. O sea, porque digo, tal vez en la lógica y en una lógica natural dices, güey, lo estás intente, y diría Dupeirón, pues es que quiero cantar, pero no puedes cantar. Entonces, ¿se puede dar el caso en el que yo le estoy chingue y no es mi deporte? Sí, puede ser. Inclusive, por eso decimos que hay atletas que tienen talento nato y hay atletas que tienen habilidades y que se pueden desarrollar. Uh-huh. Hay atletas que tienen el talento y créeme que me ha tocado ver atletas que tienen súper talento pero lo desperdician. Uh-huh. No les gusta entrenar o saben que todo es fácil o hay atletas que les gusta, se confían o hay atletas que a lo mejor la parte de la voluntad o a lo mejor su manejo de emociones. Ahorita lo que sí traigo es de que la parte de la pandemia afectó a muchos atletas. Uh-huh. Los afectó en la parte de la autoconfianza. O esta parte de ser excesivamente muy autocríticos, la baja tolerancia a la frustración. O sea, son más quisquillosos, más demandantes, más perfeccionistas. Y al ser demasiado perfeccionistas, tratar de cubrir todo, pues obviamente que si algo sale tantito mal, pues hacen como si realmente una bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y no era gran cosa. Y no era gran cosa. Entonces, le es toca... cuando entras tú al bomberazo. Exacto. Que de hecho esto no debería de ocurrir como dice el bomberazo, ¿no? Sino realmente llevarlos... Digo, pero puede pasar, a lo mejor en Campeche, ¿no? Sí. No estoy diciendo, ¿va? Digamos que no sucede en ningún lado, pero en el deber ser es que tenga que llevar un proceso. Lamentablemente, hablando a Campeche, no estoy hablando del INDECAM, pero si llega a pasar, pues entra el bomberazo. Sí. Entra quien hoy, entra Mario, ¿no? Sí, bueno, sí. Realmente, en este caso, bueno, los psicólogos tienen que entrar al quite, ¿no? Algo que sí vi en la parte de mi experiencia como psicóloga es de que si tú no entrenas algo, no puedes exigirle al atleta que dé el 100%, sino se lo has enseñado. Y esto hablamos no solamente de lo físico y de lo técnico, o sea, el desarrollo físico de tu cuerpo, de tu atleta, sino también en la parte mental. Si tú como entrenador no le enseñas al atleta también a técnicas de cómo concentrarse, cómo liberarse de toda esta presión y más, digo, como tú como entrenador no estás modelando también ciertas conductas, pues obviamente que cuando llegue el momento de la presión del atleta, me pasa mucho cuando le pregunto a los atletas, ¿la comunicación de tu atleta con tu entrenador es la misma que durante el entrenamiento? Y te dicen no. ¿Por qué? Siempre cambia. Ellos ya saben cuando tú estás enojado como entrenador, cuando estás de mal humor. Ellos te leen perfectamente. Entonces también leen a los papás. Mi papá hoy está súper contento porque gané. Pero cuando está enojado, mejor ni te digo. Recuerdo una vez un futbolista que le había ido mal. Había fallado un penal. Y lo vi que se quedó en la parte de la banca. Y le dije, ¿qué te pasa? Le digo, ¿no te has ido a los vestidores? Me quedé. Y me dijo, es que no quiero ni ver a mi papá. Le digo, ¿por qué? Lo que fallé es psicóloga. Me dice, ahorita me lo van a dar a desayunar, a almorzar y a cenar. Va a ser tema de conversación y del error que hice. Pero negativamente. Negativamente. O sea, no para reflexionar, sino sí, negativamente. Entonces, esta parte a lo mejor sí afecta mucho al atleta y es muy importante saber que los papás tienen que comprender que su papel como papás dentro del deporte es como apoyo emocional. Es en la parte también la formación de valores. Es en la parte de que también tiene que ver con la parte de la educación. Hace un par de días me decía
justamente una mamá, oye, necesito que hables con el atleta porque siento que se le está subiendo como que un poquito el ego. Me dice, y yo ya hablé con él. Y me dice, pero pues me gustaría también que platicaras con él esta actitud que a lo mejor puede ser negativa, en conjunto, pues que está afectando también su relación con su entrenador. Yo le decía, pues sí, esta parte también tú como papá y como mamá, o sea, papás y mamá, platicar con él en la parte de los valores, también bajarle y decirle, papacito, o sea, no eres el rey del universo, hay mejores, digamos, eres mejor, pero hay mejores que tú. Y entonces como que también centrar a los chavos, porque también pasa esta situación, ¿no? Que los papás dicen, es que es el mejor, es que ¿por qué no gana? Y a veces empiezan a hacer como que comparativos. Esto ocurre mucho en los deportes en conjunto. Mi hijo es el mejor. Sí, es el mejor y es la estrella a veces. Y puede ser que ¿Pero no. tu hijo es el mejor? O sea, no es que es percepción personal, ¿no? Pero ¿no se lo debo decir? El detalle está en que sí se lo puedes decir, pero también decirle que, digo, en deportes en conjunto, eres el mejor, pero eres una pieza fundamental para el trabajo en equipo. Es que son frases muy comunes. Sí. El productor, si te acuerdas de alguna. Pero el decirle a los hijos, eres bueno, eres el mejor, sí, vas bien. Y cuando van mal, también le decimos frases negativas que según los psicólogos también, pues bueno, te va desmoralizando. Pero entonces, ¿cuál es el punto neutro? El punto neutro también tienes que reconocerle o decirle a tu hijo, sí, pues eres bueno, pero pues también hay otras personas que pueden serlo. Sí, a veces viene es esta parte del feedback cuando dice, es que le ganó fulano de tal. Bueno, a lo mejor si le ganó tiene algunas características que deberías de ver cuáles son las características positivas que le llevaron a ganar. Y que entonces el feedback viene en la parte positiva de decirle, hijo, pero pues si lo puedes entrenar, puedes llegar también a ese nivel. O más. Entonces, es cuestión de verlo en positivo y propositivo. Yo siempre soy de esta opinión. La parte de positivo y proponle, porque es a lo mejor que su proceso demanda un poquito más de entrenamiento, demanda un poquito más a lo mejor de tomar conciencia de su cuerpo, de su mente. Yo siento que la mente te puede ganar en 2 segundos y aún tengas la parte técnica. Sí, yo algo que disfruté en estos Juegos Olímpicos fue la gimnasia rítmica, el all around. Entonces, pues la verdad yo me chuté todo el preclasificatorio, habían 20 y tantas, todas las rutinas individuales, tanto de aro, pelota, con todo pero te juro que ahí sí me desvelé con ganas, es algo que disfruto. Vi las rutinas y decías tú, cosas maravillosas. Clasificaron las 10 mejores. Dentro de ellas estaban mis favoritas. Yo dije, no, esta muchacha le da al... Veía yo también las actitudes del atleta con la entrenadora, el lenguaje no, digamos, el lenguaje no verbal, la parte corporal. Te das cuenta también el feeling, la parte de con quién mirada se dicen todo. Sí, y también te ves la parte exigente del atleta, que veías atletas que de plano su lenguaje corporal es, o sea, no distante y no me toques. Y mientras la entrenadora sonriente, así tratando de decirle, pero la otra con una cara que decías, en una concentración. Sí, y siento que no, que también hay cosas que cuando sabes que algo no te gusta, que te salió bien, te lo recriminas impresionantemente. Y eso se ve. Eso ya digo que los años te dan esa opción de poder mirar. Después vi justamente la final de las 10 mejores y, ¿qué crees? La rutina, ahí yo digo que la que ganó fue la que mejor supo manejar la presión mental. ¿Por qué? Porque te dabas cuenta que a lo mejor quienes subieron muy buenas presentaciones, digo, como el caso de la chica de Brasil, que decía, bueno, para ser la primera latina, sí, la única clasificada. Que por cierto se volvió imagen de Brasil y que por esa participación muchas niñas en Brasil ahora van a participar en gimnasia y se metieron en una escuelita. Ajá, sí, pero iba a entrar en otro tema. Esa parte padre. Y después de la chica, después de haber hecho una presentación de la del Rey León, que la verdad fue tendencia, sí. En la final le falló. Y le falló impresionantemente, que decía entre mí, wow, o sea, y no solo le fallaba una vez, le fallaba otra vez. Entonces, te das cuenta, también le pasó a la chica de Francia, o sea, realmente a otras atletas. Había una de mis favoritas, que era la de Bulgaria,
que justamente dije, no, pues esta chavita, imagínate, con 15 años, sus primeros Juegos Olímpicos, chiquitita, pero hacía unas presentaciones que lo vivía la chica impresionantemente. De hecho, su entrenadora era también como que tendencia, porque decían que era de las entrenadoras que más vivía, o sea, el evento que sufría más la entrenadora que el atleta, ¿no? Entonces te das cuenta que también esta parte mental, y se los decía a mis alumnos, le digo, ganó realmente que manejara la presión psicológica y que pudiera tener un autocontrol con su cuerpo. Porque entrenadas me queda claro que estaban. Sí, claro. Sí, entrenadas estaban, pero ya manejar esa parte de los nervios, manejar esa parte de tus sistemas de pensamiento, es algo que yo digo que es una bomba de tiempo. O sea, ayer platicaba con una de mis atletas y me decía, Vivi, tenía una competencia el día de hoy y me decía, algo que me recomiendes, me dice, me siento un poquito ansiosa. Le decía, trata de visualizar. Visualiza situaciones, le digo, vas tus ejercicios de respiración, le dije, busca un lugar donde te sientas cómoda, visualiza, le digo, a lo mejor un momento en la que tu rutina estuvo muy bien ejecutada, le digo, trae a tu mente esa parte y pensamientos positivos, ¿no? Me decía, gracias, me decía. Es una chica que apenas está trabajando conmigo. Y entonces te das cuenta, para mí era algo curioso, porque cuando los atletas te escriben, es así de, oye, help. También ahí como que puedes hacer esta parte del feedback, ¿no? ¿Cómo vas apoyando al atleta? Unos papás, justamente para estos juegos con ADE, me decían unos papás cuando ya vinieron a platicar conmigo, me dice, oye, yo no sabía que mi hija tuvo sesiones contigo vía online. Me dice, bueno, la chica ya es una adolescente, bueno, estudia bachillerato, pero ella de que, oye, podemos cuadrar esto, me gustaría platicar contigo, ¿no? O otros que ya tienen la confianza de, Vivi, voy a estar a lo mejor fuera, pero quiero que tal día, antes de la competencia, nos podamos tener una reunión ahí breve, nada más para afinar detalles. Entonces, ya te das cuenta que hay atletas que están acostumbrados a este proceso que te buscan. Que tienes una parte importante, como la tiene el entrenador. Sí, de hecho, digamos como que es el trabajo oculto que muchos atletas tienen. Algo que a mí me daba gusto es de que hace un par de días platicaba con otro entrenador y me decía, oye, Caro, me dices que yo sí quiero a lo mejor que mi equipo entre en un proceso de evaluación, que me digas cuál es el estado psicodeportivo que se encuentran mis atletas. Y le decía, no, pues está bien, por mí, lo que quieran. Entonces, es algo que cuando los entrenadores ya se dan cuenta de que esta necesidad del acompañamiento psicodeportivo es importante para sus atletas, es algo pues muy padre, ¿no? Y sobre todo también cuando los papás ya te reconocen. Hay papás que me dicen, oye, es que fíjate que el entrenador me recomendó contigo, que yo la traiga, y aún son personas que están en proceso. Entonces yo le explicaba a los papás en qué consiste el trabajo psicodeportivo y me dice, oye, psicóloga, ¿qué? Yo fui atleta, me decía un papá, justamente. Y tuvimos psicólogo, pero mi psicólogo era como el bomberazo, o sea, en el momento ya, o la charla motivacional. No eso, eso como me... Eso es algo que he aprendido a reeducar a la gente. Digo, reeducar, porque siempre me dicen, oiga, una charla motivacional para antes de la competencia. Y yo, a ver, no damos charlas motivacionales, por favor. Hacemos intervenciones psicodeportivas también, o sea, hacemos intervenciones con los atletas. Las charlas motivacionales siento que es como para estas partes de, no sé, como el coacheo, el otro, y a veces los chicos no necesitan una charla motivacional, a veces necesitan realmente una intervención en donde los hagas reflexionar que son equipo. Pero eso en un proceso. En un proceso. Y a lo mejor si ya no te queda mucho tiempo, bueno, haces un proceso de intervención en donde hagas alguna actividad que los haga sentir que realmente son como equipo. Esto me tocó con un equipo, justamente que le fue bastante bien. Muchísimas gracias. Saludos al profe Hurtado, Beto Hurtado, que me dice, coincidimos, es algo curioso, coincidimos en un café. Estaba pensando en ti, me dice. Y yo, ¿por qué, profe? Me dice, fíjate que mi equipo se va a jugar la final, que esto y el otro, y para ver una charla motivacional. Le digo, profe, es un proceso de intervención, le decía. Y le dije, pues está bien. Y da la casualidad que cuando ya no te queda mucho tiempo, ¿qué tienes que hacer? Dices tú, pues parte de estrategia, ver cuál es la mejor estrategia para hacer que tu equipo se sienta en cohesión. Entonces, hicimos una mini sesión donde les pregunté algo muy sencillo. ¿Cuáles son las emociones que experimentas durante una competencia?
¿Y cuáles son las emociones que experimentas durante un entrenamiento? No, muy sencillo. Dibújalas en una parte del cuerpo. ¿Dónde las sientes? De la casualidad que a cada uno les entregué una hojita, ahí puntuaron con color. Y después hice una plenaria. Vamos a platicar. ¿Cuáles son las emociones que experimenta comúnmente en un partido? O sea, no, pues miedo, tensión, nerviosismo, miedo a fallarla, pensamientos, ¿dónde lo en las piernas? Y coincidieron en esto. Y les pregunté, ¿cuándo platican de esto como equipo? Nunca. Y le dije, ¿por qué? ¿No también se entrena la parte mental? ¿No también se entrena la parte de, en las charlas, esa parte de qué siento, cómo lo externo? Y entonces le das otra visión del deporte al atleta. Le das cuenta que no solamente se entrenan nuestras habilidades del manejo con la conducción con el balón o cómo vas a lo mejor cobrar un penalti, sino inclusive cómo estás pensando antes de cobrar el penalti. Sí. Muchos se dicen, no quiero fallarla, y fallan, porque programan mal su cuerpo. Entonces, imagínate a esto si le anexamos la parte de lo que nos dicen nuestros papás, o lo que inconscientemente nos dicen, o la manera en que nos programan. Entonces, yo digo que la parte fundamental de los papás en la vida deportiva del atleta va más que nada como en el apoyo de decirle, yo disfruto lo que tú disfrutas. Claro, wow, sí. Sí. Y el resultado es tuyo, no es para mí, el resultado es tuyo. Entonces, cuando el atleta comprenda que el resultado no es la medalla para papá o para mamá, sino es para mí, sí. Y por lo que yo hice. Por lo que estoy haciendo, y que ya si tú te sientes orgulloso de que hay medalla, pues, es la parte, diga, complementaria. Que si el Indecam y con nada te la paga, eso ya es otra cosa, ese ya no nos metamos. Que si te van a descontar en la beca, pues eso ya no hay pedo. Eso ya, ¿para qué? ¿Para qué? Por reembolso. ¿Para qué? Ah, sí, métete sí, el reembolso. Nada. Digo, es lo lamentable todo esto, ¿eh? Es un tema que duele, ¿eh? Yo veía lo de hace un par de... se fue a París y luego le descuentan la beca, ¿no? No manches, o los que tuvieron que vender su carro como el boxeador para poder... Creo que la empresa esta... creo que fue Mazda, ¿no? Sí, le regaló un coche, lo vi, ya se lo dieron. Sí, entonces dices tú, qué padre, porque muchos de esos atletas aquí en México han tenido el sacrificio de los padres también. Ahí voy también, esta parte, ¿no? Todo lo que sacrifica la familia también para que tú puedas llegar hasta donde está. Digo, la parte no solamente del apoyo emocional, sino también la parte económica, la parte que, digo... hay deportes que son muy caros. El tiro con arco es un deporte muy caro. Desde el arco. Desde el arco. O sea, el otro día mi sobrino me platicaba y le decía a mi hijo, le digo, hijo, nada más un juego de flechas. Hace un par de años, cuando yo trabajaba en el Indecam como para entrenar y como de competencia completa, eran 15,000 pesos. Un juego de 12 flechas. Hay papás que no lo podían pagar y entre dos papás lo compraban. Si se iban a la micha en número de flechas. Pero te digo, es esta parte en la que a lo mejor sería interesante de ver de las instituciones, mirar y ver que a lo mejor también el atleta hace muchos sacrificios para poder llegar. Digo, no es algo sencillo, pero que también el deporte como tal, el deporte siempre ha sido caro. Cualquier deporte es caro. Que eso es muy frustrante, porque si yo me estoy chingando, me estoy rajando la madre entrenando para una institución o por una institución, porque se supone que me tienen que apoyar, porque suena feo, pero sí te tienen que apoyar, pues si te estás ahí representando, pues cómo no. No te dan los zapatos que son necesarios, hablando por ejemplo de halterofilia. Saludo a Carpizo. No te dan los zapatos que son necesarios en halterofilia. No te dan el arco, por ejemplo, en tiro con arco. No te dan los tenis, los patines o las ruedas en el patinaje, que ya no existe en Indecam, por cierto. No te dan, ponle tú, los gogles, ¿no? Los viajes. Para los viajes de preparación. La piscina, los viajes de preparación. O sea, si no te dan todas estas cosas que son necesarias, pero, ay, sí, muy chingón, me pongo contigo para la foto cuando ganas la medalla... ¿Cómo no va a frustrar al atleta si no lo estás apoyando en el camino? Pero cuando triunfas, sí te volteo a ver.
Y no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Pueden revisar las 4 temporadas de los episodios de Podium, que aquí han venido un montón a desahogarse, porque este sí es un espacio libre en el que sí se pueden decir cualquier cosa, y ahí los pueden revisar. Que, por cierto, tú has sido apoyo de muchos de esos atletas que han estado con nosotros, y dicen, oye, entonces, ¿para qué sigo con ellos? Y los frustran. De hecho, eso es algo interesante porque los atletas, digo, que he tenido del instituto, independientemente de que los papás algunos pagan, algunos son los mismos atletas los que los pagan. O sea, de su beca, el atleta paga sus consultas psicodeportivas. Que no debería Entonces, ser, pero bueno. Va. ¿qué dices tú? Bueno, pero al final yo digo que eso creo que lo valora también el atleta y la parte del aprendizaje de lo que le quedan a ellos también los ayuda como a esta parte de ser resilientes, ¿no? Es esa parte de la resiliencia también, de que a lo mejor hay cosas que quisiera que se den, pero no se dan, y cuando buscas apoyo, algo que, apoyo, y no solamente hablo de las instituciones gubernamentales, algo que tenemos en Campeche es de que no hacemos apoyo como instituciones privadas a los atletas, no patrocinamos. Muy poquito. Muy poquitas empresas. Cuando vete a otros, vete al estado vecino, que no voy a decir nombre, pero pues ya todos conocemos, Sí, que Yucatán. tiene que tiene patrocinio de todo, o sea, Sí, porque no. saben que a lo mejor una empresa puede ser la imagen de un atleta. Y Claro entonces, que sí. hace algún tiempo, recuerdo que presenté un proyecto para una institución que no te voy a decir. Bueno, me lo dices después de que grabemos. Ajá. Para Así una institución que y se lo pregunta, bueno, platicaba con esa persona y me dijo, sí, tráeme tus ideas, aquí por escrito y vemos, y después te hablo. ¿Te hablo? Bueno. Pero una de las cosas ¿Cómo me caga eso? Nosotros te hablamos, ¿eh? Te llamamos, estás pendiente. que siempre me dicen mis papás, óyeme, me dice, ¿por qué regalas tus ideas? Y le dije, pues no importa, las ideas ahí están. Claro. El detalle está en que tu conocimiento es tuyo. Ah, sí. Puedes hacer más ideas. Sí, sí, que sí. copien lo que hagan. O sea, lo que les regalaste. Pero en algún tiempo justamente di una idea referente a eso. O sea, convertir a los atletas en íconos de ciertas empresas. Sí. Porque las empresas otorgan valores por responsabilidad social. Hay un distintivo de responsabilidad social. Óyeme, haz trato con las empresas en los que a lo mejor puedes vender este tipo de cosas y en donde también puedes promocionar ser el atleta de valor. Algo que le reconozco al Comité Olímpico Español cuando estuve en mi estancia es cuando buscaban la candidatura de Madrid, creo que era Madrid 2020, si no me equivoco. No, era para el 2020, 18, para el 2022, era Madrid. Algo que hizo el Comité Olímpico Español justamente fue presentar a sus atletas, o sea, sus mejores atletas, llevaban a las instituciones educativas, a las empresas también, justamente a presentar y a dar unas charlas en torno al deporte. Presentaban a sus imágenes, como los vendían como atletas de valor. Y decimos, la carta olímpica es algo que te lo dice. Pierre de Coubertin fue muy visionario cuando dijo que los Juegos Olímpicos modernos tenían una transmisión de valores. Y los valores, si los revisamos, si somos un poquito quisquillos, vamos a ver que el respeto, la fraternidad, la responsabilidad también se da en las empresas. Claro que sí. Entonces, no hemos visto eso también. Por eso te dan el distintivo. Sí, entonces tampoco no lo hemos visto a lo mejor como un área de oportunidad la parte de deporte de fusionar y de quizás a lo mejor llegarle a los empresarios de decir, oye, Imagínate esta campaña. Vamos a regalar una idea, como muchas que se han dado en este podcast. Imagínate una campaña, Vivi, de la Cámara de Restauranteros o estos productos de Campeche, a los campechanos. Mando un saludo a un amigo payaso de Yucatán que dice que los campechanos siempre les gusta decir que somos producto de Campeche y campechanos 100% y no hay más que Campeche. Entonces imagínate una campaña de los atletas representando a los restaurantes, los amigos de Marganzo, a los amigos de... dime otro. Patronis. De Patronis, de Grupo Patronis. Todo esto, cada una de estas empresas representada por los atletas sería buenísimo. Tal vez podemos incluir a la verbena, tal vez que... Ay, es que la verbena no es saludable, güey. Es que le podemos encontrar las formas
a que Bernie esté con los atletas haciendo ejercicio, no lo sé. Y sería muy bueno porque los incentivas a que les estás dando apoyo económico, les estás dando visualización que no existe a través del Instituto de Deporte de Campeche, les estás dando lo estás dando a conocer porque la gente en Campeche no conoce a los atletas que tenemos porque Ni a no los hay promoción y entrenadores. publicidad. Si incluimos a los entrenadores, los estás dando a conocer. Imagínate al profe Papacho, Papacho es, ¿no? El Sí, de sí. natación. Imagínate al profe Papacho, promocionando agua Manolo, por ejemplo, porque agua me vino a la mente con eso. Entonces, qué bueno sería que tus atletas, que como me dijiste en Yucatán, ellos sí lo están haciendo, porque ellos sí valoran el producto que tienen yucateco. Y en Campeche no valoramos el producto campechano, que no solamente el producto campechano es miel, también tenemos a los atletas. Qué chingón sería que, por ejemplo, José Poch, hacemos una barra en lugar de discos que sean sushi. Y ya está, pum, una empresa de sushi que lo está levantando, una empresa campechana. Pero no nos interesa. Sí, es que realmente esta parte de la visión, yo digo que somos un poquito cerrados. Hace algún tiempo cuando me contrató Enrique Rosado, cuando llegué de España, yo la verdad no tenía la idea de quedarme en Campeche, lo tengo que decir, y siempre lo digo. Yo mi idea era irme a México, pero me quedé. Y la verdad no me arrepiento, porque una de mis ideas cuando volví, alguien siempre me decía, ¿por qué después de España te quedaste acá? Y yo decía, porque yo tenía una visión en ese momento de darle a mi estado todo lo que yo había aprendido. Y era mi sentimiento en ese momento. Que después dices tú, ¿te lo has retribuido? Pues en algunos años no. Ahorita yo digo que ya con experiencia, con más cosas, digo gracias porque... No, pero... Perdón, sí, no, ya lo sé. Pero sí. Imagínate, es que realmente cuando yo me fui, mi idea era esa, darle a mi estado lo mejor de lo que había aprendido. Y eso es una visión que creo que siempre me ha gustado mucho, la parte del desarrollo humano, el que mi mamá siempre me lo dice. Me dices que tú a veces regalas tus ideas. Le digo, no, es que a mí me gusta ser desprendida y me gusta a lo mejor dar lo mejor de mí en mi trabajo. Pero no estoy regalando tus ideas, Vivi. Y eso lo he Sí, aprendido sí. como muchas cosas del productor y aquí lo hemos platicado muchas veces en el estudio y con el grupo creativo que tenemos. Las ideas nunca las vas a regalar. Porque cuando tú lo dices, tal vez la idea la regalaste, pero la otra persona no va a saber ni cómo aplicarlo, Exacto. ni cómo hacerlo, ni de qué manera desarrollarlo, porque la idea es tuya. Así que tus ideas, créeme que nunca no las estás regalando. No, sí, y la parte, yo siempre algo que le digo a mis atletas y a mis alumnos es que gracias a Dios, alguien me preguntaba, oye, ya próximamente voy a cumplir mis 40 años, la verdad. Digo, cabrón, ¿no? Y les decía No que parece. alguien me preguntaba, oye, es que no nos aparentas. Le digo, porque por bendición de Dios trabajo en algo que me apasiona. Fue una muy buena elección ser psicóloga del deporte, aunque alguien en algún momento me dijo que a lo mejor no iba a tener el trabajo o remunerado de la mejor manera. Pero lo que sí te puedo decir es de que la satisfacción de estar a lo mejor apoyando los sueños de las demás personas, ese también ha sido una satisfacción impresionante mejor para paga. mí. Sí, porque los ves, hace un par de semanas di un curso para maestros de la Federación de Taekwondo. Bueno, no de la federación, creo que es de un... Ay, se me fue ahorita el nombre. Sí, es Asociación, una comité. asociación de Taekwondo, que es y justamente me topé con muchos entrenadores y con atletas que vi en desarrollo de cuando trabajaba en el INDECAN hace un par de años. Y yo trabajé para el instituto 9 años y medio, ya llevo 15 años siendo psicóloga del deporte. Y los veo que ahora son entrenadores y que se te acercan y dicen, psicóloga, oiga, me gustaría que trabajara conmigo o que viera a la parte de, pues, de mi equipo. Y dices tú, qué padre, ¿no? Eso es la parte satisfactoria cuando ves a atletas que has visto su crecimiento. Abril, de patinaje, también tuve la oportunidad de trabajar con Abril ella. Flores. Que cuando veo parte de la gente que ha venido a Podium, digo, a esa atleta me ha tocado trabajar con ellos. ¿Cómo no? Que aunque fueron deportes que a lo mejor no eran tan plus en el instituto, sino eran deportes así como que
pero que son niños que han sido muy buenos, chicos que inclusive siguen haciendo lo que les apasiona, lo que les gusta. Y creo que ha sido esa transmisión, creo que ha sido la mejor satisfacción. Un mensaje para los papás sería: busquen realmente que el deporte que vaya a practicar su hijo o hija realmente sea lo que les guste y lo que les apasiona. Y cuando sus hijos les digan, ya no quiero este deporte, tengamos la madurez también para en cierto momento permitirles probar otras opciones. Porque a lo mejor podemos tener un atleta que ya no encuentra gusto, ya no encuentra gracia en poder ir al entrenamiento. Hay quienes te pueden decir, me pesa ir a entrenar, pero hice una condición con mis padres de que tengo que ir hasta que suceda esto porque hay un motivo particular. Y es válido cambiarse de deporte también. Es válido para Me viene a la mente cambiarte. Natalia, por ejemplo, era de lanzamiento de bala. Ella es de martillo. Bueno, Natalia fue todo un... Y ahora está en halterofilia, muy buena también. Entonces dices, es válido. Pero pregúntale a Natalia cuál es su deporte yo sé favorito. por qué se cambió y también no ha querido venir a contarlo aquí, ya me lo contó fuera. Pero no quiere echar de cabeza a su entrenador. Ahí lo voy a dejar. Oye, gracias, Vivi, por haber estado aquí muchas con gracias nosotros. a ti. No me quiero despedir sin antes preguntarte para finalizar y con eso despedirnos. ¿Es bueno o válido tener imágenes deportivas con modelos a seguir? Sí, definitivamente es ¿O importante. me puede frustrar no estar llegando a convertirme en mi En tu imagen? ideal. Pues es que una de las preguntas que se le dicen a los atletas es: ¿cuál es tu atleta modelo? ¿Y qué características tiene? Y de cuál es el atleta que a lo mejor no te gusta. ¿Qué características tiene? Entonces enseñas al atleta que las características que sí les gusta de su atleta modelo son las cosas positivas que hay que aprender de ellos. Y las que no te gusten, que a lo mejor las puedes tener, en lo que yo digo que no me gustó, es en las cuales también a lo mejor hay que hacer un poquito de énfasis de decir, no me gusta que sea indisciplinado. Puede ser que a lo mejor yo tenga un poquito de indisciplina. Sí, entonces hay que tener. Si tu atleta modelo va a ser a lo mejor una persona que te ayuda a proyectarte el cómo me quiero ver. Sí. Y saber que en un momento determinado puede ser que no tenga ese grado, pero también hay cosas que puedes confiar que a lo mejor no me pueda voy a superar. convertir en él. Exacto. Exactamente. Entonces, digo, ahí tengo una atleta, Lili, a quien por cierto mando saludos, que es gimnasta y de artísticas y ahorita se cambió al atletismo hace poco. Tuvo un proceso ahí, pero pues para ella Simone Biles era de sus top, ¿no? Y siento que ahorita está siendo feliz en lo que está realizando. Es un proceso, por eso te digo, a lo mejor pueden tener figuras, va a ser interesante cuando yo platique con ella, oye, ¿cuál es tu mejor atleta ahorita que vas a tener en tu nuevo deporte? Y va a ser válido, ¿no? Los modelos son como que la parte positiva o esa fortaleza que pueden tener no solamente a nivel físico-técnico, sino a nivel mental, que pues se refleja en el atleta. Excelente, muchísimas gracias, Vivi, Carolina, o como usted la conozca. Gracias por haber estado aquí. Esperemos que no sea la última y que se pueda repetir otro episodio contigo, porque yo creo que de este tema hay mucho. No podemos cortar tema, Y no, alguna no persona que desviamos. esté interesada, pues bueno, ahí que lo deje en comentarios o que te guste en redes sociales, porque creo que hay más de una persona que necesita acudir con un psicólogo Y deportivo. pues muchísimas gracias realmente por el espacio. Siempre va a ser un gusto poder hablar de temas de salud mental y sobre todo en el aspecto deportivo. Perfecto, muchísimas gracias y gracias a ustedes, amigos, por haber visto o escuchado este episodio. Recuerden, la próxima semana tenemos un episodio nuevo, así que tenemos una cita aquí. Gracias, Bepensa, por apoyar este y todos los proyectos que se hacen aquí conmigo, su servidor, Mauricio Morales. Chao, chao.